house. Mientras comenzamos otro día aquí en tu casa. I thank you for the anointing. Te agradecemos, Señor, por tu I unción. pray that you'll bind every spirit, Yo oro para que tú ates todo espíritu, every hindrance. toda oposición. In your name we take authority over those things. En tu nombre, Señor, tomamos autoridad sobre estas cosas. Allow the word of God to come forth and touch our lives. Permite que tu palabra venga y toque nuestras vidas. Open our eyes. Abre How nuestros, late it is. abre nuestros ojos de cuán tarde es. Christ is coming. Cristo viene. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We begin this series today in our first lesson. Comenzamos nuestra serie de hoy con nuestra primera lección. The first give up of God. La primera entrega de Dios. An unclean spirit. Un espíritu inmundo. We're going to read from Romans chapter 1 verses 21 through 32. Vamos a leer Romanos capítulo 1 versículo 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. As we begin this study of the end time, ahora bien, mientras comenzamos este estudio de los últimos tiempos, what we look at is going to have to do more with the spiritual climate than the physical events. Lo que vamos a ver ahora no va a ser tanto relacionado con el clima espiritual como va a estar más relacionado con el clima espiritual que con los eventos físicos. As we look at what Christ said would mark the end time, mientras vemos lo que Cristo dijo que iba a ser evidencia de los últimos tiempos, he said, as it was in the days of Noah, so would it be in the days of the coming of the Son of Man. Él dijo, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. And these 11 verses that we read, y estos 11 versículos que hemos leído, are a graphic description of that day. Son una descripción gráfica de ese día. And Jesus said it would be repeated in this end time. Y Jesús dijo que iba a repetirse en este último tiempo. So here in this lesson we have the pattern that leads to judgment. Así que en esta lección tenemos el patrón que lleva que nos conduce al juicio. This has to be the most graphic language of the Bible. Este tiene que ser el lenguaje más gráfico de la Biblia. From believers to reprobates in 11 short verses. De creyentes a reprobados en solo 11 versículos cortos. We have the story here of the destruction or the pattern of the destruction of civilization. Tenemos el patrón aquí de la destrucción de una civilización. And it is the pattern for the decay of every civilization afterward. Y también fue el patrón para la caída de toda civilización posterior. In the book of Genesis we have the stage set. En el libro de Génesis tenemos la disposición establecida. And what happened there will happen throughout history. Y lo que pasó en aquel entonces va a suceder a lo largo de la historia. Now, tracing back across history, ahora bien, viendo a lo largo de la historia, the 7 major civilizations that have come and gone, las 7 civilizaciones principales que han venido y han pasado, all went out of business exactly like the first one. Todas terminaron exactamente como la primera. They, without fail, ellos sin fracaso pasaron a través de estas 3 entregas, fueron entregadas por Dios en estas 3 cosas. Then immediately they followed the destruction of the judgment of God. Y luego inmediatamente siguió la destrucción del juicio de Dios. Jesus said in Matthew 24:37, Jesús dijo en Mateo 24:27, as the days of Noah were,
24:37, como en los días de Noé, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Now, demon worship was rampant in those pre-flood days. Ahora bien, la adoración demoníaca estaba cubriendo absolutamente todos esos días. There was a civilization, perhaps as advanced as ours. Hubo una civilización quizás tan avanzada como la nuestra. Archaeologists have found in cave walls in South Africa Los arqueólogos han encontrado en cuevas en Sudáfrica pictures of men in tuxedos and women in pantsuits. Figuras de hombres con su saco y su pantalón y corbata y mujeres en sus buzos también. And the outstanding thing, the pictures were 5,000 years old. Y lo más increíble era que estas figuras tenían 5.000 años de antigüedad. So it's possible Así que es posible that there existed before the flood que existió antes del diluvio a civilization equal to ours. una civilización igual a la nuestra. Man did not evolve from nothing to something. El hombre no evolucionó de la nada a algo, He evolved from everything to nothing. él evolucionó de todo a la nada. And it's only in the new birth Y solo es en el nuevo nacimiento does man recover from the downward trend. que el hombre puede recuperar esta destrucción. Demon involvement reached the point in those pre-flood days La involucración con los demonios alcanzó el punto en esos días that prediluvianos, the Bible says the daughters of men married the sons of God. que dice la Biblia que las hijas de los hombres se casaban con los hijos de Dios. There's many theological explanations of who those daughters of men were. Hay muchas explicaciones de lo que eran esas hijas de los hombres. They believe that the daughters of men were the children of the godly line of Seth. Muchos creen que eran las hijas de los hombres que eran del linaje que venía de Set. But that's sure not the Bible. Pero de hecho eso no es la Biblia. David talks about the children of men persecuting the children of God. David habla de cómo los hijos de los hombres perseguían a los hijos de Dios. So he makes a difference in what the Bible calls the children of men and the children of God. Así que aquí hay una diferencia entre lo que la Biblia hace entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Because when he talks about the children of men, he's talking about the unregenerate children, daughters of unregenerate men. Así que cuando habla acerca de los hijos de los hombres, él está hablando acerca de los hijos y las hijas no regeneradas. Jesus said those people, father was a devil. Y Jesús dijo que el padre de esas personas era el diablo. They were human, but they were not born again. Ellos eran humanos, pero no habían nacido de nuevo. In Genesis, then you have the unregenerate daughters marrying the sons of God. En Génesis entonces tienen las hijas no regeneradas casándose con los hijos de Dios. According to many beliefs, I don't know myself, but many major teachers, De acuerdo a muchos maestros principales, Dake and others, Dake y otros, said that these sons of God were those fallen angels. ellos decían que estos hijos de los hombres eran esos ángeles caídos. Now, when Lucifer was cast out of heaven, he took a third part of the angels with him. Ahora bien, cuando Lucero fue echado del cielo, él se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. And it is believed by some Y se cree por algunos that before the flood, que antes de la caída, antes del diluvio, these fallen angels were able to take on human form, estos ángeles caídos podían tomar forma humana and they married the daughters of men and produced a civilization of giants that cursed the earth. y se casaron con las hijas de los hombres y produjeron una civilización de gigantes que cubrió la tierra. One thing I know, history repeats itself today. Y una cosa sí sé que la historia repite hasta el día de hoy. After the flood, evidently these demons lost their power to take on a human body, Después del diluvio, evidentemente, estos demonios perdieron su poder de tomar un cuerpo humano, but the intercourse between humans and demons is surely prevalent in this society. pero la relación entre los humanos y los demonios, de hecho, es predominante ahora. Though they cannot take on a human form, they can totally possess the human. A pesar que ellos no pueden tomar una forma humana, pueden poseer totalmente al ser humano. Children born into demon-possessed parents Los- are very, very often affected.
Los niños que nacen de padres poseídos por el demonio muy frecuentemente son afectados. In those pre-flood days, the daughters of men married demons En esos días prediluvianos, las hijas de los hombres se casaron con los demonios and produced a generation of God-hating giants. y produjeron una generación de gigantes aborrecidos por Dios. In the days just prior to the flood, En los días justamente antes del diluvio, it is evident that it was almost a totally demon-possessed world. era evidente que era un mundo totalmente poseído por el demonio. That world was very spiritual, Ese mundo era muy espiritual, but in the wrong way. pero en el lado erróneo. Haiti is like that. Haití es así. That little nation of Haiti Esa pequeña nación de Haití is one of the most spiritual nations on this earth. es una de las naciones más espirituales sobre esta tierra. They all worship. Todos adoran, They either worship God or devils. o adoran a Dios o a los There demonios. are no infidels in Haiti. No hay gente atea en Haití. You can go to Haiti for a healing campaign, Ustedes pueden ir a Haití para una campaña de sanidad and you can attract thousands of people. y pueden atraer miles de personas. The devil will come to be healed. El diablo también va a venir a ser sanado. But if you speak out against witchcraft and the occult, Pero si tú hablas en contra de la hechicería y de lo oculto, that world will explode. ese mundo explosionaría. The devil is there. It's a spiritual world. El diablo que está ahí es en un mundo espiritual. In Louisiana, in America, En Luisiana, Estados Unidos, we have perhaps the strongest Roman Catholic parish in America. tenemos quizás las parroquias más católicas romanas en Estados Unidos. And in those parishes, Y en esas parroquias it's not uncommon for the witches to be in the Mass on Sunday morning. es común que las brujas también vayan a misa los domingos en la mañana. They'll practice their witchcraft and occultism through the week Practican su brujería y su ocultismo durante la semana and go to the Roman Mass on a Sunday. y el domingo se van a la misa romana. I'm not going to make any points with some people I know in demonstrating this truth. Yo no voy a mencionar algunos puntos en los cuales gente que yo conozco que están demostrando esta verdad. But what I want to point up is Pero lo que yo quiero anotar acá es when demons become mixed with what they call Christianity, que cuando los demonios se mezclan con lo que se llama el cristianismo, we've arrived again at the place the antediluvians were. hemos llegado entonces al lugar exactamente igual al periodo prediluviano. We become extremely spiritual. Hemos venido a ser extremadamente espirituales. Look at the New Age movement about us today. Miren el movimiento de la nueva era, por ejemplo, ahora. We live in a very spiritual world, Vivimos en un mundo muy espiritual, but it's not God's spirit that's dominating our time. pero no es el Espíritu de Dios el que está dominando nuestro tiempo. That's the way it was then. Fue la forma como fue entonces, And Jesus said y Jesús dijo that is the way it'll be in the end. que así será en el final. The harvest of the earth has come. La cosecha de la tierra ha venido. That means that the spirit of man has been opened up. Eso quiere decir que el espíritu del hombre se ha abierto. He is ready to be harvested spiritually. Está listo para ser cosechado espiritualmente. If the true gospel doesn't reach him, Y si el verdadero evangelio no los alcanza, the occult world will. el mundo oculto lo hará. You know when the harvest is ripe. Ustedes saben cuando el campo está blanco, Say when the cotton is ready to be picked. cuando el algodón está para ya ser cosechado. When that bowl of cotton opens up, Cuando esa bola de algodón ya se abre, it's either ready for the picker or the storm, está lista para que venga a cosecharla o para la tormenta. whichever one gets there first. Cualquiera que llegue ahí primero. And when man's spirit is opened up, Y cuando el espíritu del hombre sea abierto, then he is going to be plucked. entonces él va a ser cosechado. He will be harvested. Él va a ser cosechado. And if we don't get him with the true gospel, Y si nosotros no llegamos a él con el verdadero the evangelio, occult world will get him. ese He'll be mundo, demon-possessed. ese mundo oculto lo va a recibir, lo va a cosechar. Now, the antediluvian world was a spiritual world, Ahora bien, el mundo prediluviano era un mundo espiritual, creating a God of their own liking. creando a un Dios a su propia semejanza. They turned away from the living God. Se tornaron y se apartaron del Dios viviente. When they knew God, they glorified him not as God. Conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. They knew God, they didn't like the way he did things, Ellos conocían a Dios, no les gustaba, sin embargo, que Él hiciera algunas so cosas. they'll reshape him. Así que ellos otra vez remodelaban a They Dios. will create a God that they can control.
crearon un Dios a quien podían controlar. And for this, in our text it says, Y por eso nuestro texto dice, God gave them up to an unclean spirit. Dios los entregó a la inmundicia. So here in Romans chapter 1, verses 21 through 32, Así que aquí en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32, it sets a pattern that leads always to the judgment of God. establece un patrón que siempre lleva al juicio de Dios. This generation will not escape. Esta generación no se va a escapar. An unclean spirit rules to the extent Un espíritu inmundo reina en la extensión that there's practically no conviction of sin. en donde prácticamente ya no hay convicción de pecado. Anything is allowed in the church is Christian ethics. Todo se permite ahora en la iglesia dentro de la ética cristiana. I grew up in a small town of less than 500 people. Yo crecí en una pequeña ciudad de menos de 500 personas. And that little village had higher moral standards than the average Pentecostal church. Y esa pequeña ciudad tenía muchos más patrones morales que la iglesia promedio No incluso. woman walked the streets of that little town half naked. Ninguna mujer andaba por las calles de esa ciudad media desnuda. Today it's nothing to see women in church with shorts on. Ahora es normal ver a la iglesia, en la iglesia mujeres en shorts. And this total lack of conviction Y esta total falta de convicción is a failure of the pulpit to preach those things which bring conviction. es la falla del púlpito de predicar aquello que traerá When convicción. we cease to preach repentance, judgment of God, the holiness of God, Cuando dejamos de predicar el arrepentimiento, el juicio de Dios, la then santidad, conviction is lost. entonces se pierde la convicción. And when the conviction is lost, Y cuando la convicción se pierde, then the people eat and drink and rise up to play. entonces las personas comen y beben y se levantan para And jugar. that's pretty well what you have in what we call church. Y eso es más o menos lo que tenemos en lo que llamamos iglesia ahora. God gave them up, it says. Dios los entregó. The first give up was recorded in verse 21 through 24. La primera entrega se registra en los versículos 21 al 24. And the cause is listed there. Y la causa se menciona ahí. When they knew God, Conociendo a Dios, they glorified him not as God. no le glorificaron como a Dios. They still worship. Le seguían adorando. They were still spiritual. Seguían siendo But espirituales. they did not glorify God as God. Pero no glorificaron a Dios como a Dios. Now I want to point this fact up Y yo quiero recalcar este hecho. because we're talking about the climate of the end time. Porque estamos hablando acerca del clima de los últimos tiempos. And it's through the spirit of those times Y es a través del espíritu de aquellos that tiempos we can truly understand whether we've arrived there or not. que nosotros podremos entender si es que hemos llegado ahí o no. Civilization after civilization have come and gone, 7 of them. Civilización tras civilización han venido y se han ido, 7. All of them have ended in the exact same manner. Y todas ellas han terminado en la misma forma. The judgment of God. El juicio de Dios. When you dig up the ruins of those Cuando civilizations, ustedes excavan las ruinas de esas you can civilizaciones, see. ustedes pueden ver. Now we have come to the final civilization, Ahora bien, nosotros hemos venido a la civilización final. and if we can truly see Y si nosotros de verdad podemos ver this spirit is repeating itself, que este espíritu se está repitiendo a sí mismo, then we can know we've come to the end time. entonces podremos saber que hemos venido al último tiempo. Those antediluvians knew God, Esos prediluvianos conocieron a Dios refused to glorify Him as God. y no quisieron glorificarle como a Dios. This is true in today's religion. Esto es verdad en la religión de hoy en día. We emphasize God as Father more than we do God, Enfatizamos a Dios el Padre más que a Dios mismo. and we grew up with a generation of youth whose image of the Father Y tenemos una generación de jóvenes is somebody that Mama can handle. They believe Mother can take care of Father. que cree que la mamá se puede encargar del papá. They grew up with that attitude. Han crecido con esta actitud. So they believe now, since God is a Father, Así que creen ahora que como Dios es el Padre, that Mother can manipulate him too. que la madre también lo puede manipular. Told what to do. Le dicen qué hacer. Believe that God can be told. Cree que a Dios se le puede ordenar qué hacer. God is our Father, Dios es nuestro Padre, but He is first our Lord and our pero God. primeramente Él es nuestro Señor y Dios. He cannot be manipulated or deceived. Él no puede ser manipulado o engañado. He knows all, Él conoce todo, sees all, Él ve todo He judges all. y juzga todo. Now the psychiatrist may change the meaning of words. Ahora bien, el psiquiatra quizás cambie el significado de las palabras. He may call a lie an exaggeration.
Quizás le llame a la mentira la exageración. And he may say that the lustful are oversexed. Y quizás dirán que las personas que tienen lascivia tienen exceso de sexo. But it doesn't change the nature of sin. Pero no cambia la naturaleza del pecado. When they knew God, they glorified him not as God. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a What Dios. does it mean? ¿Qué significa? It means, as we said in our lesson last evening, Significa, como dijimos en nuestra clase de anoche, that the church begins to give forth the wrong image of God. que la iglesia empieza a proyectar la imagen incorrecta de Dios. Church is a prophet. La iglesia es una profeta. It is a vehicle of expression. Es un vehículo de expresión. And the church, by what she Y is, la iglesia, por lo que es, tells the world that this is what God is. le dice al mundo que esto es lo que Dios es. And when the church is a selfish, self-centered, Y cuando la iglesia es egoísta, centrada en sí misma, it gives the impression to a community le da la impresión a la comunidad that God is selfish, que Dios es egoísta, that God is de self-centered. que Dios es centrado en sí mismo. When the church is locked into itself, Cuando la iglesia se ha encerrado en sí misma, then the community around that church entonces la comunidad que rodea a la iglesia believe that God is like that. cree que Dios también es así. So the church is saying by what it is Así que la iglesia está diciendo por lo que es, that this is what God is. que esto es lo que Dios es. And every religious organization Y toda organización religiosa believes in its heart cree en su corazón that it is the only one. que es la única. They may not preach that, Quizás no lo predique, but down deep in their little religious heart, pero muy profundo en ese pequeño corazón religioso, they believe they're the only one with the whole truth and nothing but the truth. ellos creen que son los únicos dueños de la verdad y nadie más. You can feel that when you talk to these people. Ustedes pueden sentir eso cuando ustedes hablan con este tipo de Now, gente. where that attitude prevails, Ahora bien, cuando predomina esta actitud, the implication is God is like we are. la implicación es entonces Dios es como nosotros. If you tell me that you're the only one going to heaven, Si tú me dices a mí que tú eres el único que va a ir al then I cielo, look at you and say God must be like that. entonces yo te veo a ti y debo decir, bueno, Dios será como Él entonces. But God is not like we are. Pero Dios no es como nosotros. Our ways is not God's ways. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. His effort is to make us what He is. Su esfuerzo es hacernos lo que Él es. So the church, being a prophet, Así que la iglesia, siendo un profeta, says to the world, this is what God is. le dice al mundo, esto es lo que es Dios. And the Bible says, Y la Biblia dice, if a prophet speaks in the name of the Lord, si un profeta habla en el nombre del Señor and what he says isn't true, y lo que él dice es verdad, then the prophet dies. entonces el profeta, y lo que ella dice es mentira, entonces ese profeta debe morir. So the church, Así que la iglesia, giving forth the wrong message about God, dando el mensaje equivocado sobre Dios, had to die. tuvo que morir. God isn't some religious clique men put together. Dios no es un muñeco religioso que ha sido armado. He is the Son of Man. Él es el Hijo del Hombre. That's a universal Christ. Ese es un Cristo And universal. he cannot be locked up into religious Y systems. no puede ser encerrado en sistemas religiosos. Yet the God created by the church, Sin embargo, el Dios creado por la iglesia, and I understand, I know there's exceptions to the rule. y entiendan que yo sé que hay excepciones a la regla. There is the real and the genuine. Existe lo real, lo genuino. But we're talking about it for the most part. Pero estamos hablando de la mayoría. That God created by the most of the church Ese Dios creado por la mayoría de la iglesia has very little resemblance to the God of the Bible. tiene muy poco parecido al Dios de la Biblia. If God Almighty were to come into our service personally Si Dios Todopoderoso viniera a nuestros servicios personalmente and manifest himself, y se manifestara a sí mismo, 95% of the people would think it's the devil. 95% de las personas pensarían que es el diablo. If he came in Si Él viniera and really through the people y en realidad a través de las personas manifested himself se manifestara a sí mismo, last Saturday morning in that prayer meeting, el último sábado de la mañana en la reunión de when the oración, Spirit of God began to flow cuando el Espíritu de Dios empezó a fluir and there was such a shout going up y hubo tal grito entre nosotros and the power of the Lord so real, y el poder de Dios era tan real, 95% of the religious people 95% de la gente religiosa would have said it's a devil. hubiera dicho es del diablo. In fact, one pastor in this city
y de hecho, en realidad, un pastor de esa ciudad has already been warning people that this is an operation of the devil. ya está advirtiendo a las personas que esto es una operación del diablo. Because God has come. Porque Dios ha venido. They never met him personally. Ellos nunca lo conocieron So personalmente. when he comes, he's a stranger. Así que cuando Él viene es un extraño. We are beyond the first give up of God. Estamos más allá de la primera entrega de When I Dios. say that, Y cuando yo digo esto, I'm not just talking about the old line denominational churches. no estoy hablando acerca de todas las denominaciones tradicionales. I'm talking about fundamental and Pentecostal churches. Estoy hablando de iglesias pentecosteses y fundamentalistas. We, and I must put ourselves into that, Nosotros, y debemos incluirnos, because we represent that church, porque nosotros representamos esa iglesia, and the world throws us all into the same pot. y el mundo nos echa a todos en la misma olla. We've created a God after our own liking. Hemos creado a un Dios de acuerdo a nuestra semejanza. When we knew God, we glorified him not as God. Conociendo a Dios no le glorificamos como a Dios. We have created a God that we believe we can control. Hemos creado a un Dios que creemos que podemos controlarlo. The Roman Catholic put God in the Mass. El católico romano lo pone a Dios en la misa. If you want salvation, Si tú quieres la salvación, then you have to go to that priest. entonces tú tienes que ir a ese sacerdote. Many Protestant churches put him in the baptistry. Muchas iglesias protestantes lo ponen en el bautisterio. If you're saved, it'll be one of their preachers that baptizes you. Si tú vas a ser salvo, entonces es porque un predicador de ellos te va a bautizar. The priests of Rome have to feed you the wafer. El sacerdote de Roma te tiene que dar la hostia. The Church of Christ preacher must put you in the water. La iglesia de Cristo lo predica como que te tiene que poner en el agua. The Pentecostal charismatic must teach you how to talk in tongues. El pentecostés carismático te enseña cómo hablar en lenguas. We've created a God we can control. Hemos creado a un Dios que podemos controlar. Miracles have become the product of the church, Los milagros han llegado a ser el producto de la iglesia, given out as the church sees fit. dándoles a la iglesia como la iglesia quiera alimentarse. The advertisement usually runs like this. La propaganda generalmente es así. Monday night is miracle night. Lunes en la noche, noche de milagro. Now, how foolish can you get? ¿Cuán tontos podemos ser? As if the church can tell God when to do what he wants to do. Como si la iglesia pudiera decirle a Dios cuándo va a hacer lo que Él quiere We hacer. misinterpret the word of God, Hemos malinterpretado la palabra de and in Dios so doing created a form of Christian humanism. y al hacerlo hemos creado una especie de humanismo cristiano. Humanism is self-actualization. El humanismo es la autorrealización. Man becomes his own God. El hombre llega a ser su propio Dios. He may believe in a supreme being, Quizás crea en un ser supremo, but the outcome of life rests with himself. pero la manifestación de su vida reposa sobre sí mismo. To the humanist, Al humanista, the only thing important lo único importante is self-satisfaction. es la autosatisfacción. This has produced an age of promiscuity. Esto entonces ha producido una edad de promiscuidad. The slogan of this mindset is this: La propaganda de esta mente es esta. if it feels good, do it. Si te gusta, hazlo. It's not uncommon to read of a woman leaving her husband, Es común leer sobre una mujer que deja a su esposo, leaving her children, dejando a sus hijos, and the only reason, she said, the family cramps her lifestyle. y la única razón la cual ella dice es que su familia arruina su estilo de vida. She cannot be herself. Ella no puede ser ella misma. She aborts her babies Ella aborta a sus niños because she says, I have a right to do that. This is my body. porque ella dice yo tengo derecho a hacerlo porque es mi My cuerpo. baby is going to be in the way of my life. Y ese niño va a interponerse en mi vida. She says, I have a right to my own life. Así que ella dice yo tengo un derecho sobre mi propia vida. That is the spirit that closed out every age. Ese es el espíritu que cerró cada edad. Self becomes the only thing that matters. El yo se convierte en lo único que importa. God only exists to make us happy. Dios solo existe para hacernos feliz. Christian humanism says El humanismo cristiano dice, the only thing that matters is that you and I realize our potential. lo único que interesa es que tú y yo nos demos cuenta de nuestro potencial. And so God becomes a means to realize that potential. Así que Dios se convierte en el medio para poder alcanzar ese The potencial. message of this unsanctified humanism is, El mensaje de este humanismo no santificado es, if you want a bigger car, bigger house, better job, si tú quieres un carro más grande, una casa más grande, un mejor trabajo, then get God. entonces obtén a Dios. Because He then becomes a means of your realization. Porque Él entonces se convierte en el medio de tu realización. In the hyper faith teaching of our time, En la enseñanza de la superfe de nuestros tiempos, that name it and claim it
Eso de nómbralo y reclámalo. Christ is much like our national anthems, you know, the song. Cristo es prácticamente como si fuera nuestro himno nacional. Only thing he does is inspire us a little. Lo único que Él hace es inspirarnos un poco, Stir up the emotions. emocionarnos un poco. Much of today's preaching La mayor parte de las prédicas de hoy uses the name of Jesus usa el nombre de Jesús like a cheap American politician uses the name of Lincoln. como un político barato de los Estados Unidos puede usar el nombre de Lincoln. They'll use the name of that great man Ellos van a usar el nombre de ese gran hombre to try to give an effort to bring credibility to their own twisted lives. para poder hacer un esfuerzo de traer credibilidad a sus propias vidas torcidas. In this twisted thinking, En este pensamiento torcido, things become the symbol of faith. las cosas vienen a ser los símbolos de la fe. If you're not wealthy, then you must be short of faith. Si tú no eres rico, entonces tú quizás no tienes fe. The truth of the matter, most of God's people are not rich. La verdad del asunto es que la mayor parte del pueblo de Dios no son ricos. If you're smart enough, you may earn more money than I do. Si tú eres más inteligente, entonces quizás tú ganes más dinero que yo. That doesn't mean you're any holier than anybody else. Pero eso no significa que tú eres más santo que ninguna otra perspersona. Now, when God is reduced to the place Ahora bien, cuando Dios es reducido al lugar and the means of gaining selfish ends, y en el medio para obtener sus fines egoístas, when He's no longer the sole object of our worship, cuando ya no es el objetivo único de nuestra then you adoración, have a form of Christian humanism, entonces ustedes tienen la forma del humanismo a cristiano, hated thing in the sight of God. algo aborrecido a los ojos de Dios. God has been changed in today's religion, Dios ha sido transformado en la religión de hoy, molded in the image of man's own likeness. amoldado a la imagen de la propia semejanza de When Dios. they knew God, Cuando ellos conocieron a they Dios, glorified Him not as God, no le glorificaron como a Dios, but they changed Him into the image of man. sino que cambiaron su imagen a imagen de hombres. The incorruptible God was changed into the image of a corruptible man. La imagen del Dios incorruptible fue cambiada a semejanza de imagen de hombre And corruptible. when you reduce Him to man's size, Y cuando ustedes lo reducen al tamaño del hombre, there's nothing to worship. no hay nada que adorar. So you have this word, Así que ustedes tienen esta palabra. neither were thankful. Tampoco fueron The agradecidos. unthankfulness of this generation, La ingratitud de esta generación, like the generation we live, como la generación en la cual vivimos, like the antediluvians acquired a king's kid syndrome. es como los prediluvianos que tuvieron un síndrome de hijos del rey. They believed that because they were who they were, Ellos they pe- deserved everything. Ellos pensaron que, bueno, como ellos eran quienes ellos eran, merecían todo. So God becomes obligated to supply every want of that kind of thinking. Así que Dios está obligado a proveer para cada deseo de ese tipo de pensamiento. We are king's kids. Sí, somos los hijos del But we're rey, not home. pero no estamos en casa todavía. We're in a war. Estamos en guerra. And sometime in a war, the supply lines are interrupted. Y en algún momento de la guerra la línea de provisión es interrumpida. I'm a debtor, said Paul. Pablo dijo, yo soy deudor. God is not a debtor. We're the debtors. Dios no es deudor, nosotros somos los If we deudores. never talk in tongues again, Si yo no hablara otra vez en lenguas, if He never heals us again, si Él nunca sanara otra vez, we still owe Him everything. aún así le debemos todo. We are debtors. The Spirit that's in the church today Somos deudores. Este espíritu que está en la iglesia de has hoy made God the debtor to man. ha hecho de Dios el deudor de los hombres. Neither were thankful, Tampoco fueron but agradecidos, became vain in their imagination, sino que se envanecieron en su and imaginación their foolish heart was darkened. y su corazón necio fue entenebrecido. Now, Webster says the word vain means Ahora bien, Webster usa que la palabra vano significa that it's worthless, que es indigno, has no value, que no tiene valor, fruitless, que es sin fruto, no influence, sin ninguna influencia not effective, y tampoco efectivo. yet held high regard for itself. Sin embargo, tienen gran autoestima. That's the meaning of vain. Ese es el significado de vano. That was the antediluvians. Eso fue lo prediluviano. They believed they were everything, Ellos creyeron que eran todo, but they were nothing. pero no eran nada. In Jesus speaking, Cuando Jesús habla in the last state of the church, the Laodicean church, a la iglesia de la Odisea, Jesus said, because thou sayest, porque tú dices, I'm rich and increased with goods, me he enriquecido y he aumentado mis and bienes have need of nothing. y no he tenido necesidad de nada. Knowest thou not
Y no sabéis that thou art wretched, miserable, poor, and blind. que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. Revelation chapter 3 and verse 17. Apocalipsis 3:17. They were vain, Ellos eran vanos. and that vanity Y esa vanidad is obvious today. es obvia el día de hoy. We're ineffective against the night. Somos inefectivos ahora, eficientes I mean, for the most part. contra la noche, en la mayoría. Evil flourishes at the doorstep of the church. La maldad florece en las puertas de la iglesia. It infects the lives of those who are in the church. Infecta la vida de aquellos que están en la iglesia. There never was a time in history Nunca hubo un tiempo en la historia when we had more religion than we have at this time. en donde hayamos tenido tanta religión como la tenemos ahora. Yet there never was a time when society was so bankrupt. Sin embargo, tampoco hubo un tiempo en el cual la sociedad estaba tan destruida. I mean, morally Me bankrupt. refiero a una destrucción moral. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Simple. Simple. The church, for the most part, has no real life. La iglesia en su mayoría no tiene vida verdadera. Her values are merely taught and not a product of life. Sus valores son simplemente enseñados y no son un producto de la vida. So the system is ineffective. Así que el sistema es ineficiente. Thinking itself wise, it becomes a fool. Pensando en ser sabio se convierte en algo necio. Now, the life in the church, Ahora the bien- life of God in the church, Ahora bien, la vida de Dios en la iglesia is there to make her the light of the world. está ahí para hacer de ella la luz del mundo. Evil men, like the bugs in houses, can't stand light. Los hombres pecaminosos como esos insectos de las oscuridades no pueden soportar la luz. And when the church turns up the Y light, cuando la iglesia prende la luz, then these bugs begin to leave our streets. entonces estos insectos empiezan a irse a las calles. Evil stalks our nation, our cities, La maldad inunda toda nuestra nación, nuestras ciudades, because it's dark. porque está oscuro adentro. The church has been reduced to a system. La iglesia ha sido reducida a un sistema. It's more of a religious club. Es más como un club religioso. She carries on with a form void of life. Ella lleva a cabo con su forma de vivir, pero no tiene vida. She can still prophesy, Todavía puede profetizar, talk in tongues, todavía puede hablar en do lenguas all the thing a spirit-filled church does, y hacer todo lo que la iglesia llena del Espíritu haría. yet have no effect on the darkness. Sin embargo, no tiene ningún efecto en las tinieblas, Because her tongues and prophecies are not a product of life. porque sus lenguas y profecías no son producto de una vida, They're merely taught. sino simple hablar. Said their foolish heart was darkened. Dice que su corazón se entenebreció. The walking in darkness, El andar en tinieblas, the church is blind to her paralyzed condition. la iglesia está ciega a su condición paralítica. She mistakes shadows for substance Ella confunde las sombras con la and sustancia believes her only obligation is to propagate her make-believe religious world. y cree que su única obligación es proclamar su religión hecha por hombres. But we're either the truth or we're a lie. O somos, pero la verdad es esta, o somos la verdad o somos la mentira. It's not what we say, it's what we are that matters. No importa lo que digamos, sino lo que seamos lo que importa. Today, with religion everywhere, Hoy día con la religión en todo lugar, 1 in 10 becomes a homosexual. 1 de cada 10 se convierte en homosexual. Divorce reached 50%. El divorcio alcanza más del Violent 50%. crime rising every year. Los crímenes aumentan cada día. Alcoholism and drug addiction El alcoholismo y la drogadicción reached all the way down to the primary school. ha llegado ya ahora hasta la escuela primaria. All of this with religion flourishing. Y todo esto con la religión floreciendo. We claim to be the body of Christ, Decimos que somos el cuerpo de Cristo, but if Jesus really came to our city, pero si Jesús en realidad viniera a nuestra the ciudad, highway coming to the city would be blocked. la carretera que entra a esa ciudad estaría bloqueada. The world would know he had come. El mundo sabría que él ha venido. And when the church is truly the Y church, cuando la iglesia es verdaderamente la then iglesia, Christ truly has come to that city. entonces Cristo en realidad ha venido a esa ciudad. The Bible said the nation that forgets God will be turned into hell. La Biblia dice que la nación que se olvida de Jehová va a ser convertida en un infierno. Now the words turned into Ahora bien, las palabras convertidas are the en same words son las mismas that palabras Samuel told Saul. que Samuel le dijo a Saúl. He said, you're going to meet certain men, Le dijo, tú vas a encontrar a cierto hombre and you're going to be turned into another man. y vas a ser
trasladado o convertido a otro hombre. That meant his whole nature is going to be changed. Eso significaba que toda su naturaleza iba a So cambiar. the nation that forgets God, Así que la nación que se olvida de Dios, her nature is turned into hell. su naturaleza es trasladada al infierno. It's happened to nations all over the world. Ha sucedido con las naciones en todo el mundo. Our homes are hell for the most part. Nuestros hogares son el infierno en su Our mayoría. schools are hell. Our streets are hell. Nuestras escuelas, nuestras calles son el We've infierno. forgotten God and darkness has come. Hemos olvidado a Dios y ha venido la tiniebla. Homosexuals can join the church, sing in the choir, Los homosexuales ahora pueden entrar a la iglesia y cantar en el coro and never be detected. y nunca ser detectados. Men love darkness rather than light, Los hombres aman las tinieblas más que la luz, and that perverted human doesn't make the church dark. y ese ser humano pervertido no hace que la iglesia esté oscura, He joins it because it is sino dark. que él se une a ella porque ya está oscura. Jesus said light is life. Jesús dijo que la luz es la vida, When the light is on in the y church, cuando la luz está encendida en la then iglesia, evil cannot join it. entonces la maldad no puede unirse a ella. But when the light is gone, Pero cuando no hay luz, religion continues. la religión continúa It goes on, y sigue avanzando, but it's vain, pero es vana. meaning it's useless, Significado que es, worthless, esto queriendo decir que es inútil, inservible, inefectiva. yet maintaining a high regard for itself. Sin embargo, mantiene una gran autoestima, Thinking themselves wise, they become fools. pensando que eran sabios, se hicieron The necios. fool said in his heart, there's no God. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Now they don't say it with their mouth, Ahora bien, ellos no lo dicen con su boca, but with their heart men deny him pero con sus corazones los hombres le niegan a because él, they make him secondary. porque lo hacen He secundario. will not be there. Él no va a estar ahí. When you change God, God doesn't exist. Cuando tú cambias a Dios, Dios ya no existe. And a great percentage of those that worship, Y un gran porcentaje de aquellos que they adoran, worship at an altar of a God that doesn't exist. adoran en un altar de un Dios que no existe. I'm God and I change not, said the Almighty. Yo soy Jehová y no cambio, dijo el When the Todopoderoso. church makes him what he's not, Cuando la iglesia hace de él lo que no es, they worship a God that does not exist. adoran a un Dios que no existe. The antediluvians, thinking themselves wise, Los prediluvianos, pensando que ellos eran became sabios, fools. se hicieron necios, They learned how to be religious, aprendieron cómo ser religiosos, so they didn't need God. así que no necesitaban a Dios. This is the meaning of Isaiah 4:1. Ese es el significado de Isaías 4:1. 7 women take a hold to one man. 7 mujeres se agarran de un hombre, Let us be called by thy name. déjanos ser llamadas por tu nombre. They thinking themselves wise, they become fools. Pensando que eran sabias, se hicieron necias. Then he said they changed the glory of the uncorruptible God Luego dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible into an image made like corruptible man, en semejanza de imagen de hombre corruptible, to birds, a aves, four-footed beasts, creeping things. cuadrúpedos y reptiles. Verse 24. Versículo 24, The change is always progressive. 23. El cambio siempre es progresivo. The church invented a God she could control, La iglesia inventó a un Dios que podía controlar tells him when to work his y miracles. decirle cuándo obrar sus milagros. She's not led by God, she leads God. Ella ya no era guiada por Dios, sino que ella guiaba a So Dios. she invented a God more suitable to man's thinking. Así que inventó a un Dios que sea más adecuado al pensamiento del The hombre. world picked it up, El mundo lo tomó reduced him to a force. y lo redujo a una fuerza. So now we have all kinds of things in the world. Así que ahora tenemos todo tipo de cosas en el mundo. Superman, Superhombres, Superwoman, supermujeres, Godzilla. Godzilla, Our children are looking for something to come out of somewhere y nuestros hijos están buscando a alguien de donde tomar ejemplo to save them. para que los salve. The whole world's geared up for a Superman to come. Todo el mundo está esperando ahora que venga Superman. And believe me, he is a coming. Y créeme una cosa, va a venir ese They hombre. refuse the truth, the lies on the way. Rehusaron establecer la verdad en su For camino. this cause, God gave them up to Y uncleanliness. por esta causa Dios los entregó a This is inmundicia. the first give up of God. Esta es la primera entrega de Dios. A people who knew God Un pueblo que conoció a were Dios given up by God, y fueron entregados por Dios and they gave up to uncleanliness through the lust of their own y se heart. entregaron a inmundicia por la concupiscencia de su propio corazón. God simply moved the restraints. Dios simplemente quitó las restricciones. If it feels good, do it. Si lo sientes bien, hazlo. How did the unclean spirit come? ¿Cómo es que vino este espíritu inmundo? Through the lust of their heart. A través de la codicia de sus corazones. When they knew God, they glorified him not as God, Cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios and God gave them up. y Dios los entregó. Today, Hoy. as a civilization, Esa es una civilización. we are
beyond that first give up of God. Nosotros estamos más allá de esa primera entrega de This earth Dios. is cursed with an unclean spirit. Esta iglesia está maldecida con un espíritu inmundo. And the unclean spirit is receiving help from the pulpit today. Y el espíritu inmundo está recibiendo ahora ayuda por parte del púlpito. The psychologist came and said the problem isn't sin, it's guilt. Y el psicólogo vino y dijo que el problema no era el pecado, sino la culpa. So we make the alcoholic sick. Así que ahora hacemos que el alcohólico sea un enfermo. We make him pathetic instead of responsible. Lo hacemos un patético en vez de ser responsable. That's a lie. Eso es una mentira. God never sent a man to hell for diabetes, Dios nunca envió a ningún hombre al infierno por diabetes, but he'll send him to hell for drunkenness. pero sí lo va a enviar al infierno por la He's borrachera. not sick, he's a sinner. Él no está enfermo, él es un And pecador. he must repent. Y él tiene que arrepentirse. We're at the end of an age. Nosotros estamos al final de una edad. We're on the threshold of the coming of Christ. Estamos ya a las entradas de la venida de We're Cristo. beyond the first give up of God. Estamos más allá de la primera entrega de Dios. And judgment Y el juicio is around the corner. está a la vuelta de la esquina. And spiritual people Y la gente espiritual know that things cannot go on as they are. sabe que las cosas no pueden seguir como The están. conditions of our time Las condiciones de nuestro tiempo are exactly as they were in the first chapter of the book of Romans. son exactamente como estaban en el primer capítulo del libro Romanos. And you can hear the rumble of judgment. Y ustedes ya pueden oír el sonido del Let juicio. us stand together. Vamos a ponernos de pie juntos. Hallelujah. Aleluya. Let's ask God to bless this to our mind. Vamos a pedirle a Dios que bendiga esto. Let's ask God to talk to us here. Vamos a pedirle a Dios que nos hable ahora. Father, Jesús. we thank you now